Aquí estamos esta tarde para completar un segmento de esa serie que por la gracia llevamos a cabo de la Biblia y la sexualidad en diferentes modalidades. Hoy toca hablar de una cuestión muy importante y debatida en la Biblia. Incesto. Y pues el incesto es algo que por un lado y categóricamente lo condena la Biblia, pero lo cierto es que hay casos de incesto en la Biblia. Y los primeros casos de incesto pues definitivamente se dieron entre los hijos de Adán y Eva. Aquí está Luis. Pues gracias a Yeshua, muy contento por un día de culto y pues también pues agradecido con Dios porque Él ha dado reglamentos para que podamos vivir saludables y sanos en el espíritu, y sin embargo pues como humanos descarriados y con la naturaleza con la que hemos luchado, pues a veces nos induce a estar arrastrados a las situaciones sexuales. Entonces vamos a ver a la luz de la Biblia qué nos dice el espíritu de esto. Inclusive o incluido en relaciones incestuosas que se dan en la familia. Rosh, ¿cómo estás? Bendecida, gracias a Jesús, y aquí con ustedes una vez más por la gracia de Cristo. Amén. Ok, Luis, ¿cómo está eso de que hay casos de incestos en la Biblia? También con Lot y sus hijas, y por otro lado es súper condenada la relación incestuosa. Sí, en el caso de que se da de Génesis 19, de este caso de incesto, pues algo que podemos notar que es que todo empieza porque las hijas de Lot pensaban que eran las únicas que sobrevivían en la tierra. Pensaron que con la destrucción de Sodoma y Gomorra pues habían sido las únicas sobrevivientes en el planeta, y entonces ellas empiezan a dialogar una noche y dicen: ahora cómo va a tener descendencia nuestro padre, y proceden ellas a embriagarlo para que una noche se acueste la mayor, la siguiente noche la menor, y de esta descendencia surgen dos naciones, de Moab. La hija mayor vienen los moabitas, y de Ben-Amí vienen los amonitas. Estamos hablando de un tiempo en el que todavía no estaba la ley promulgada ni dada. No, todavía son los tiempos del Génesis, todavía la civilización, e incluso aunque la ley ya estuviera, estamos hablando de que es específicamente para la descendencia del linaje de Abraham por medio de Isaac, y Lot como sobrino ya se había separado. Entonces es un tiempo distante a la ley y ajeno a la descendencia específica. O sea que en ese momento no había que pudiera condenar este hecho que sucedió en la huida de Lot con sus dos hijas. No había condenación, porque dice la Escritura en Romanos 1 que donde no hay ley no se imputa de pecado, y también donde no hubo ley serán juzgados sin esa ley. Ok, ahora hablemos de los primeros casos de incesto. Sin duda vienen del tiempo de Adán y de Eva, porque cómo se propagó la raza humana, tenemos que decirlo. Sí, ahí en dado caso podríamos hablar de un permiso que había de parte de Dios al decir creced, multiplicaos y poblad la tierra. En ese sentido la descendencia podía ser la parentela en ese sentido. Incluso vemos que Abraham le consigue como esposa a su hijo Isaac, de la misma parentela de su familia, de sus antepasados. Entonces era un permiso, podríamos decirlo, para que se poblara la tierra. Sin embargo, vemos que cuando el Señor establece las leyes, en Levítico 19 prohíbe ya la práctica. Ahora, algo que hay que tomar en cuenta también es que cuando se lleva a cabo este tipo de actividades incestuosas, siempre había de por medio consecuencias, y esas consecuencias las vemos en que la forma de vivir, de pecar, de reaccionar de los descendientes de parte de los moabitas y de los amonitas, pues tenían dioses donde incluso quemaban a sus primogénitos en el fuego. Entonces hay una cadena pecaminosa que se empieza a germinar cuando se infringen en este tipo de pecados, y las ataduras sexuales son el arma de Satanás para destruir. ¿Qué tan constantes, qué tan asiduas son las relaciones incestuosas entre familia? Porque hay una tendencia, o sea, los primeros seres que conocemos son nuestros hermanos, nuestras hermanas. Entonces, pues definitivamente sí hay una tendencia al incesto en todos los seres humanos por causa del pecado, pero aquí lo que importa es dejar en claro que ya en el tiempo de la ley dada, esta práctica quedó condenada al 100%. Sí, era por el salud, la bienestar y el clan del pueblo. Ahora, una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que se empezaron a desatar ciertas condenaciones de juicio
cuando empezaron a emparentar entre familias, y eso se ve muy reflejado en la actualidad por las malformaciones genéticas con las que nacen los descendientes de las familias que practican el incesto. Muy bien, ahora damos chance para que Luis coma su dorito y pasamos a Rosh. Rosh, incesto. Pues sí, ya habíamos venido hablando sobre este caso no incestuoso, que pues ante los ojos de Dios es aberrante, ¿no? Aunque por motivos desconocidos de que uno no conoce pues qué es lo que realmente Dios quiere, aunque muchos sí lo saben o les prohíben, por ejemplo, tener ese tipo de relaciones, pero muchas veces se aferran a esas situaciones y no les importa, ¿no? De tener a su mamá de amante, un hijo, a su hermana de amante. Así. La pregunta es ¿por qué Dios condena tan grandemente esto? Porque hay culturas arcaicas en las que el incesto es absolutamente normal, ni siquiera se ve como incesto, al grado de que las madres inician en la sexualidad a sus hijos y los padres a sus hijas. ¿Por qué la Biblia condena tanto esto? Nada más por razones de problemas de nacimientos de bebés con problemas congénitos, nada más eso. Bueno, lo que pasa es de que entre esas culturas en las que es para ellos natural el incesto, podríamos catalogar a las 7 naciones que eran las de Canaán, que eran las que tenía que conquistar el pueblo de Israel para ocupar la tierra. Entonces, cuando el Señor establece las leyes, específicamente en Levítico 19, ahí clasifica el tipo de pecado. Así es. Y en ese sentido ahí dice específicamente versículo por versículo, no mirará la desnudez el padre del hijo, ni del hijo de su mamá, ni del hijo de su tía, porque esa es la sangre de su papá. Entonces empieza a ser una serie de leyes en donde... Perdón Luis, no cabe hablar de incesto en primer grado, en segundo grado, en tercer grado. Incesto es incesto. Sí, lo que estaba haciendo el pasaje es que para ser más específico está poniéndole cercos a todo para demostrar que efectivamente no hay por grados, sino que por todos lados donde uno lo quiera ver es incesto. Ahora, una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que cuando estas leyes le son dados por mandamientos al pueblo de Israel, hay una cláusula ahí que se menciona mucho en Deuteronomio 7 y en Deuteronomio 12. Dice, porque estos pecados los practicaban las naciones por los cuales ahora son arrojados, y tú me serás un pueblo santo, no practicarás tales cosas. Entonces en ese sentido lo hace para que las personas que tememos al Señor tengamos un alineamiento de testimonio para los que viven en esta oscuridad. Muy bien, pero yo vuelvo al punto, todos llevamos dentro un incestuoso, una incestuosa adentro. O sea, yo confieso, yo crecí enamorado de mis hermanas. Me masturbaba pues delante de ellas, aunque oculto, y sé que no soy el único, millones lo han hecho. Entonces esta tendencia por causa del pecado es natural, pero no porque sea natural es buena y es correcta delante de Dios. Sí, lo que pasa es de que Jesús nos formó con una naturaleza sana y con una sexualidad limpia. Entonces la estrategia de Satanás es distorsionar la sexualidad para presentarla de manera depravada y sucia, y de esta manera se ha vuelto un arma poderosa en sus manos. Bueno, Jesús creó al ser humano bien, pero el ser humano caímos. Así es. Ya nacimos contaminados y esclavos del pecado, orientados a homosexualidad, a incesto, a adulterio y a toda clase de degeneraciones y perversiones. Sí, la mente depravada del ser humano le ha dado pues mucha potencia a este pecado, a tal grado que incluso la pornografía tiene ramas de películas entre padres, hijos y hermanos. O sea, tiene clasificación del incesto también como que ya no es la clásica pornografía de la prostituta y el que va a grabar, sino ahora ya es pues vamos a clasificar una que sea de hijos con padres incesto es incesto. ¿No es un poco incestuoso que una madre le dé pecho a sus hijos? No, yo creo que no, es parte del sistema alimenticio normal. Porque Freud había basado su tesis de que él decía que esta cultura, esta sociedad es pansexualista, o sea, todo depende del sexo. Es un poco exagerado, ¿no? Sí, demasiado. ¿Hay incesto en la lactancia? No, es parte de amamantar al recién nacido. Incluso es notorio ver que la ciencia ha trabajado por tratar de hacer
leche para recién nacidos, porque realmente la leche materna es clave para el recién nacido. No hay todavía las leches de los niveles que están saliendo, no alcanzan la naturalidad, y también incluso los pediatras hablan de que el darle pecho a un bebé es identificarlo maternalmente con su hijo, entonces es parte de la formación, del crecimiento. Y también dicen los mitos que los hijos de Lilith, la primera supuesta mujer de Adán, pues no recibieron leche materna, y que según estos cabalistas, estos son cainitas los que no recibieron leche materna. ¿Puedes creer tú eso? Pues el relato de ser cierto pudiera ser, porque Lilith es un espíritu femenino, un súcubo. Sin embargo, ya viéndolo de una manera perspectiva y natural, pues realmente tendrían que ser seres nacidos de algo espiritual para que fueran cainitas y tuvieran esa simiente, porque de lo contrario un humano no entraría ahí. Así es. Rosh, un llamado para aquellos y aquellas que estén pues en relaciones con sus hermanas o con una hermana, con un hermano biológico, estamos hablando, con su papá, con su mamá. Tenemos en la congregación un par de hermanos, que no voy a mencionar sus nombres, que tenemos mucho tiempo sospechando de que ahí haya incesto, y ustedes saben a quién me refiero. Sí, pues que se acerquen a Jesús, ¿no? Que se acerquen a Jesús y que puedan ver la grandeza que es Él, y que Él los puede limpiar y liberar de esa situación, porque pues ahora si lo que quieren es estar acompañados de alguien, pues hay miles de chicos y chicas, entonces ¿por qué fijarse al mismo tiempo de un primo? Aunque sí podemos decir, si habiendo tantos jóvenes o mujeres, ¿por qué precisamente poner tus ojos en tu primo, en tu prima, tu mamá o así? Pero el incesto más delicado es en la familia, dentro de la familia. Yo no estoy tan seguro que sea incesto casarte con una prima o un primo si lo haces delante de Dios, y pues también queda la cuestión de que pudieran salir los bebés con problemas congénitos. Pues yo creo que el incesto más delicado es entre padres e hijos y entre hermanos. Sí, ese sería el caso más grave. Pero sí, una vez a lo mejor casados, tal vez no, porque también he visto otro caso de que esos sí son primos más cercanos, y creo que tengo entendido que tienen ya hijos y no salieron mal formados. Entonces pues yo creo que yo conozco casos de primos que están casados, que sus hijos pues salieron bien, aunque pecadores. Así es, pero bueno, igual lo único es pues que se arrepientan, y si no están casados, pues cásense, para que de todas maneras, ya si es caso de incestos, de que no lo están, pues viven juntos, es incesto, pero no están casados delante de Dios, bueno, pues ya todavía doble pecado, porque ni están casados, son familias, hay incesto. Entonces pues mejor que se acerquen al Señor y que Él les vaya mostrando realmente cuál es la manera de pues hacer la voluntad de Dios, más que nada. Luis, un llamado para los incestuosos y las incestuosas. Pues hay ejemplos en la historia donde pues muchas familias se vieron envueltas en escándalos y en problemas. Recuerdo el caso de la familia de los Borgia. Fue muy conocido ese acontecimiento a través de la historia, porque tenían mucho incesto. Adentro de la misma familia había mucho incesto. Entonces pues era una familia que tenía una fuerza política, y pues se hacían escándalos y había problemas interfamiliares. Eso nos lleva a recordar que aún en tiempos de la Iglesia y del Nuevo Testamento, allá en 1 Corintios 5:5, se narra el asunto de que de alguna manera el incesto está relacionado con la fornicación. Pablo dice, se escucha de tal fornicación que aún ni entre los gentiles se menciona, tanto que uno tiene a la esposa de su padre. Entonces en este asunto pues se está mencionando mucho por parte de Pablo de que el cuerpo de Cristo debe de permanecer en santidad, de cuidado con los pecados, de volverse uno con otra persona, de la contaminación que genera, del escándalo a nivel social, porque pues la sociedad decía, los hermanos tienen un incesto,
y adentro de la congregación no se hablaba de señalarlo, y Pablo dice, pues ahí está el que cometió el pecado y nadie ha hecho nada, ¿no? Entonces sí es importante que si para el celo divino que tenía Pablo y para la inspiración del Espíritu dejando la carta y para la palabra de Dios que lo toma el tema en general Antiguo y Nuevo Testamento, es porque hay que prestar atención a ese semáforo. Ese semáforo nos está diciendo que debemos de evitar a toda costa el tratar de emparentar con un familiar cercano, puesto que también aún la ciencia ha encontrado que si un familiar va a juntarse con otro familiar, que procuren ser de generaciones o de familias ya un poco distanciadas, unas de 5 a 10 generaciones, que ya lo separen, un primo político de 10 generaciones, y así ya se asegura que no hay mucho problema, porque aún así también hay casos, aunque ya no es incesto, pero queda abierta la probabilidad de poder tener un esposo de otra familia donde también haya una hermana o hermano de esa otra familia que emparente con ese otro, y siguen uniéndose las familias sin haber incesto. Entonces hay que separar bien las consecuencias pecaminosas con las cuales es a tal grado el incesto y la fornicación que Pablo dice el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. O sea, ¿qué contaminante puede ser que a lo mejor algún familiar, algún vecino, algún amigo, en su propia opinión, pueda ver que una persona anda en incesto y se sienta arrastrado también a practicarlo, y en ese momento empieza la contaminación? Entonces viene Pablo y dice, pues si le gusta la carne, que muera conforme a la carne, pero el propósito es que finalmente su espíritu sea salvo. Entonces hacemos un llamado a ti que nos escuchas, considera la probabilidad de arrepentirte si no has hecho nada formal. Si ya te casaste, pues a lo mejor, como decía Pablo a Timoteo, lo hiciste en ignorancia, en incredulidad, pero ahora que ya sabes y que ya no hay excusa, pues trata de ordenar tu vida. Con la ayuda de Dios se puede. Si permites que Cristo gobierne, Él rompe las ataduras de los lazos con los cuales te sientes que es imposible que te separes de esa persona. Él te ayuda a restaurarte si tan solo quieres. Si tienes un hijo que ya ha nacido con esas malformaciones, entrégate a Dios. Hay una ventaja: si ese bebé es un escogido, podrás disfrutar de su compañía en la vida eterna, saludable. Entonces no te limites a este mundo que ofrece pecado destructivo. ¿Y qué les decimos a aquellos y aquellas que justifican su incesto con lo sucedido con los hijos de Adán y Eva, o con el mismo Lot y sus hijas? Que no se vale, ¿verdad? Porque hay una ley ya que condena esto. Así es, para los que piensan y se sostienen justificándose con ese punto, pues pasan por alto principios como que eran los inicios de la civilización, como que era la trampa de Satanás para engendrarle a Eva un cainita, de que no había ley todavía que lo prohibiera. No había ley que dijera esto es incesto. Efectivamente, entonces en ese aspecto pues circulaban todavía esa forma de vivir. Pero pues ahora que estamos en una sociedad más completa y donde Dios quiere establecer sus principios de santidad más que de moral, hay que prestar atención para que eso acarree bendición y no maldición. Muy bien, Luisito. Rosh, para despedirte. Para despedirnos, pues lo único es que se acerquen al Señor, ¿no? Que se acerquen a Jesús, y pues aquellos y aquellas que a lo mejor se sienten culpables por algún acto de incesto a un familiar o así, igual a lo mejor también fue en contra de su voluntad, ¿no? Porque también pudo haber sido un caso de incesto, pero por violación, presión, violación, asedio, acoso. Sí, porque igual entre pues jóvenes o ya algunos adultos, ¿no? Que abusan de los pequeños o los jóvenes, los adolescentes, y bueno, ya ahí también es un caso de incesto, y bueno, si se sienten culpables, pues que se acerquen a Jesús y Él les puede quitar esa culpa, porque igual no fue su decisión, sino que fue pues a la fuerza. Claro que hay otros casos en los que no, pero bueno, pues ya. Yeshua puede quitarles las culpas y también darles poder y autoridad para abstenerse de estas prácticas diabólicas. Sí, porque una vez que uno se empieza a meter y a buscar en la palabra de Dios, pues ya no tiene ninguna necesidad de estar buscando en las cosas del mundo, aquello que está buscando, que sea lleno en su alma, más que nada amor o lo que esté buscando. Pues con Cristo todo lo tenemos gozo, paz y pues que es lo más importante. Muy bien. Luis, para despedirnos. Sí, pues
si estás buscando una pareja, sea un hombre o sea una mujer, créeme que cuando buscas a Dios, Él te pone a la persona correcta. Sin embargo, muchos de los casos de incesto se llevan a cabo porque los parientes se encaprichan. A veces no quieren escuchar a los papás o a los hermanos y dicen, no te cases con ella, es tu pariente, o no te cases con él, es tu pariente. Pero pues ellos, ya influenciados por querer casarse con esa persona, incurren en este pecado. Pues ya oímos, ya oíste, y pues esperamos que Dios te confirme todo esto que hemos hablado, y si estás en este tipo de prácticas, pues salgas de ahí y pues con Yeshua, ¿verdad? Polvo y miseria.com. Hasta la próxima, bendiciones.